Saludos, señoras y señores, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en este sábado 26 de agosto del año 2017. La otra cara de este programa no estará con nosotros en el día de hoy porque está, como dicen ahora, en asignación especial. Así que un servidor, Domingo del Pilar, estará con ustedes comentándole las principales informaciones y presentando los reportajes, pero además dándole paso a la otra cara de este espacio, Carla de Castro Espinal, quien está con nosotros en el día de hoy. Y Noé está haciendo de las suyas hoy le vamos a decir la razón por la cual él le está dando este paneo especial, porque a él no le gusta. Ahí está, Carla de Castro Espinal, la tercera cara para darnos el top 5 informativo. Saludos, Carla. ¿Cómo está usted, Domingo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Un poquito triste, pero luego voy a decir por qué. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la semana? Bueno, esta semana estuvo llena de conflictos a nivel mundial. O sea, seguimos con las problemáticas entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, que más caso Odebrecht, pero esta vez la empresa brasileña le pide a una empresa dominicana que le pague un dinero que le debe. También tenemos que la Junta Central Electoral está pidiéndole a los partidos políticos que dejen su campaña, porque ya para el 2020 todavía falta un poquito. Y a nivel internacional, como siempre, Donald Trump y Maduro no se pueden quedar en ese top 5. Así que entérese de todo esto y mucho más aquí en el resumen de Top 5 de Doble Cara. En esta semana vimos que el país dio inicio al nuevo año escolar, al que estaban convocados casi 3 millones de estudiantes, a lo que aproximadamente un 50% de alumnos asistieron a los centros educativos. Este periodo 2017-2018 comenzó en medio de quejas de maestros a los que el Ministerio de Educación canceló recientemente tras acusarles de cobrar sin trabajar, por lo que algunos piden su reintegración, mientras que otros profesores asistieron a las escuelas, pero anunciaron que no impartirán docencia hasta que se busque una solución a la situación. Continuamos con que miles de personas de la República Dominicana se apostaron en las calles para presenciar el eclipse solar que ocurrió en la semana. Sin embargo, a los pocos minutos de haber iniciado este fenómeno, el cielo se tornó nublado, lo que dificultó que se pueda observar a plenitud. Anteriormente se habían observado en el país otros eclipses, como fueron en los años 2005 y 2013 respectivamente, en los cuales la luna cubrió el sol en un 60 y un 23% en el área solar. Por otro lado, tenemos que los líderes y partidos políticos manifestaron su apoyo al pedido de la Junta Central Electoral de que se pare lo que se considera una campaña electoral a destiempo y fuera de toda previsión legal. Dicha entidad pidió a los partidos políticos el cese de las promociones electorales que están realizando a cara de las elecciones del 2020, destacando que la Constitución de la República establece la celebración de las elecciones cada 4 años y que para las venideras aún faltan 2 años y 6 meses. Y como siempre, nuestro tema de nunca acabar. Esta vez la empresa brasileña Odebrecht está reclamando a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales el pago de más de 700 millones de dólares por costos extras en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, Baní, a lo que la empresa eléctrica niega asumir tales sobrecostos, lo que ha originado un conflicto que podría implicar retrasos en la entrega final de dicha planta, de acuerdo a lo publicado en el periódico Listín Diario. Y en el plano internacional tenemos que la señal Caracol Televisión fue retirada del aire en Venezuela por orden del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tras la censura, Caracol lamentó en un comunicado la decisión del gobierno del país vecino. Esto ocurre a 6 meses de la provisión de CNN en español en el país sudamericano. Por otro lado, tenemos que el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad del envío de más tropas a Afganistán, de una negociación entre las autoridades y los talibanes, pero reprendió con fuerza a Pakistán por ser un refugio de extremistas. Luego del discurso de Donald Trump, los talibanes amenazaron al presidente diciéndole que Afganistán se convertirá en un cementerio para Estados Unidos si no retiran sus tropas pronto. Bueno, Carla, ojalá que esa situación no se siga extendiendo, porque la verdad es que el mundo está en ascuas con todas estas confrontaciones que hay en varios países. Afganistán, tenemos el caso de Venezuela, la amenaza que ha hecho Trump a Venezuela de utilizar tropas militares para dar al traste con el gobierno allí. Ojalá que nada de eso se materialice. Así mismo es. Señores, yo he pedido a Carla que se acerque. Vamos a ver si los muchachos... Ella estaba en la otra parte del estudio, pero yo le he pedido que se acerque porque la información que tengo que darles es la información triste de que este es el último programa de nuestra compañera Carla de Castro con nosotros aquí. No quiero abundar mucho porque no quiero llorar, no quiero
Esta es una compañera que ha estado con nosotros desde que iniciamos esta parte del Top 5 informativo. Inició este segmento con nosotros. Es una compañera que la vimos llegar al grupo Telemicro como estudiante, ya ha salido como profesional y ahora va a Estados Unidos a explorar otras posibilidades de superación en su carrera de comunicación social. Hoy tenemos que despedirla. Esto no es un adiós, sino un hasta luego a la compañera Carla de Castro, una gran compañera, muy solidaria, muy profesional, que nos sirvió aquí en el área del periódico digital, pero también, aparte de este segmento, cada vez que le solicitábamos su voz para cualquier material aquí en el departamento de prensa, siempre estaba presta para leer, para hacer cualquier reportaje. Solo nos resta, Carla, desearte éxitos en los pasos que vas a dar en estos momentos en los Estados Unidos y que sea para bien tuyo y de tu familia, tu mamá que ha dado tanto, se ha sacrificado tanto para que tú alcances los peldaños que hasta este momento has logrado alcanzar en materia profesional, que sea de bienestar para ti y tu familia. Te deseamos éxito donde quiera que vayas. Gracias, Domingo. Yo realmente me siento muy agradecida porque ustedes fueron las primeras personas que me abrieron las puertas para yo poder desarrollarme como profesional en esta área y de verdad, o sea, esta fue una experiencia muy gratificante para mí, aprendí muchísimo y totalmente agradecida siempre de ustedes por ser lo primero que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de estar aquí. Bueno, pues que te vaya bien. Gracias, Domingo. Hasta luego. Nosotros tenemos que seguir, señoras y señores, a pesar de la tristeza que nos embarga. Y fíjense, hay un tema que yo quisiera que las autoridades en la República Dominicana le prestaran atención. Hay una especie de enfrentamiento entre las empresas distribuidoras de combustibles. Ayer vimos, por ejemplo, este comunicado que fue publicado en el periódico Hoy, el periódico El Día, en el que se pone de manifiesto la oposición que hay entre empresas distribuidoras de gasolinas, de que se conviertan muchas de estas distribuidoras en empresas mixtas para la distribución también de gas propano. Creo que es una denuncia que vale la pena ponerle atención porque se pondría en peligro a la ciudadanía con estos lugares combinados de venta de combustibles. Todos sabemos la alta peligrosidad que representan las estaciones de gas propano porque el gas propano es un material mucho más inflamable. Incluso autoridades, voces autorizadas como la del jefe del Cuerpo de Bomberos, el general Rafael de Rosario, ha advertido sobre la peligrosidad que constituiría el que se permita la venta de gas propano en las estaciones de expendio de gasolinas. Dice él que se duplicarían los riesgos de incendios, explosiones y otros eventos en esos establecimientos. Dice que los incendios en una estación de venta de gasolina requiere el uso de métodos y elementos químicos diferentes a lo ocurrido en una envasadora de gas licuado de petróleo y que desbordaría la capacidad de respuesta de los bomberos y otros organismos de socorro. También dice que el GLP es un combustible altamente inflamable en el que se han dictado normas y resoluciones que reglamentan la instalación de envasadoras en lugares distantes una de otra y no rodeadas de poblaciones. Se recuerda que el reglamento 2119 del año 1972 prohíbe que se instalen estaciones de venta de gas propano en lugares poblados, en lugares que estén rodeados de personas, en barrios, y hemos visto cómo en los últimos tiempos han ocurrido accidentes. Hay que recordar el caso de Los Ríos, hay que recordar el caso por acá de la zona de Alma Rosa, cuando ha habido explosiones de estaciones de combustibles. Ahora resulta que lo que quieren es meter las estaciones de venta de gas propano, no el gas natural, porque el gas natural no es tan inflamable como el gas propano, pero ahora se quiere ligar todo, gas natural, gas propano y combustible en un mismo lugar, y eso representa un gran peligro que deben las autoridades ponerle atención. Voces también de la sociedad civil como la de Trajano Vidal Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia han pedido a las autoridades que le pongan atención a este tema. En el comunicado al que les hacía referencia, que ojalá los muchachos pudieran, si lo tienen a mano, que puedan verlo, dice que este comunicado está firmado por las distribuidoras Next, Sunix y Nativa. Dice que estamos totalmente en contra del concepto de estaciones mixtas de gasolina y GLP en la República Dominicana,
ya que implica un incremento del riesgo para la población de manera innecesaria, especialmente para los consumidores de gasolina e inquilinos y usuarios de inmuebles cercanos a las estaciones de gasolina. Ese incremento del riesgo se evita actualmente gracias al expendio por separado. Ojalá que las autoridades le pongan atención y que no tengan que esperar que ocurra un accidente, porque usted se imagina un incendio en una estación de GLP con una estación de gasolina al lado, que es altamente también inflamable. Las consecuencias de un accidente de esa naturaleza son imprevisibles en el país. Hay que escuchar todas las voces, pero también usted no tiene que meterle un dedo a la candela, a la llama, para usted saber que quema. Hay que saber que eso es un gran peligro y que debe ser evitado. Ojalá industria y comercio, lo que es Proconsumidor, lo que es la defensa civil, lo que es el cuerpo de bomberos, lo que son los ayuntamientos en las diferentes localidades, intervengan para evitar esta situación que puede poner en peligro y en riesgo a la población dominicana. Vamos a ir a una pausa, señoras y señores. Volvemos ahora. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Doble Cara, hoy con una sola cara, pero con el mismo interés de llevarle las informaciones de manera objetiva. Fíjense, en esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños, ha puesto sobre el tapete un tema que es viejo, es un tema harto conocido, pero por la envergadura de la persona que se ha referido a él, que es el presidente de la Junta Central Electoral, que es la persona que maneja las oficialías civiles, la que tiene que ver con los libros de extranjerías que hay en las diferentes maternidades, hay que ponerle atención a la denuncia que ha hecho el doctor Castaño. Él habla de que la República Dominicana se ha convertido en una especie de paritorio de parturientas haitianas, de mujeres haitianas que vienen a la República Dominicana a parir, muchos de los cuales se van, dejan los hijos aquí o se los llevan y luego entonces estos vienen a reclamar lo que es su inscripción en el libro de extranjería en donde son declarados. Además de la declaración de Castaños, refiriéndose al tema, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien es director del Servicio Nacional de Salud, abundaba que hay mafias establecidas entre haitianos y dominicanos que traen giras de mujeres parturientas a la República Dominicana, a las cuales le cobran una determinada cantidad de dinero para venir a parir a la República Dominicana. Después de eso hemos visto opiniones de legisladores, senadores, diputados, representantes de organismos internacionales que se han referido al tema. Hemos visto reportajes especializados sobre la cantidad de dinero que se utiliza en las parturientas haitianas. Por ejemplo, ayer salía un reportaje que daba cuenta de que entre 30 y 45 mil pesos cuesta un parto únicamente para una parturienta, y en este caso la gran cantidad de haitianas que vienen solo a parir a la República Dominicana. Hay un reportaje que nos presenta nuestra compañera Ana Hinoa que nosotros queremos que usted le preste atención porque habla de la denuncia, pero también habla de las reacciones que ha habido en torno a este tema. Vamos a verlo. La masiva entrada de ilegales, principalmente de haitianos, constituye una falta de política migratoria por parte del Estado. Y esta situación se agrava con el incremento de haitianas que abarrotan los hospitales públicos para parir, con la denuncia de la existencia de mafias que cobran entre 5 y 10 mil pesos para traerlas desde la vecina nación. Las autoridades dominicanas tienen conocimiento de estructuras que operan desde Haití
para que las parturientas reciban servicios en el país. Estamos trabajando en un plan piloto para todos esos aspectos que se están denunciando, lo hemos visto, estamos socializando con cada uno de los actores que actúan en la frontera, sobre todo salud pública, que tiene que ver con las atenciones médicas de las parturientas, los niños y todos los inmigrantes que cruzan la frontera. El Ministerio de Defensa, a través del Ejército y el CEFRON, está haciendo los controles pertinentes para que en caso de que eso siga ocurriendo, nosotros seguir reforzando nuestra frontera. El mayor problema que representan estas parturientas haitianas se vive cada día en la zona fronteriza. La Junta Central Electoral maneja el dato de que el 80% de las mujeres que alumbran en hospitales de la frontera corresponden a haitianas. El mayor presupuesto hospitalario es consumido por estas beneficiadas que son traídas desde Haití. Lo que estamos solicitando a que la comunidad internacional, que tanto dice y no cumple con la ayuda de Haití, que por lo menos lo ayude en los hospitales, en la construcción de hospitales, en los pueblos de la frontera. Yo lo que creo es que debe tenerse control fronterizo y que se ayude a mejorar las condiciones del pueblo haitiano, lo cual pueden hacerlo los países que más pueden. Se maneja la tesis de que existe una planificación para nacionalizar a los hijos de estas parturientas que llegan de su país. No es que llegó una mujer con problemas y que hay mismo que resolverle la emergencia, que yo estoy de acuerdo. Es que planifican todo para entonces venir a la República Dominicana a alumbrar. Es algo organizado. Y hay que decir que República Dominicana no le cobra un centavo. Las autoridades dominicanas tienen conocimiento de que en el primer trimestre de este año se presentaron al menos 53 haitianas cada día para parir en los hospitales dominicanos. En total alumbraron más de 4.000 durante este periodo. La situación se torna preocupante de acuerdo a la visión de muchos sectores. Que hay dos familias confabuladas, una de este lado y otra de aquel lado. No es solamente en el caso de las parturientas. Nosotros estamos siendo provocados, estamos siendo intimados, estamos siendo llevados a un camino sin salida y el gobierno se está cogiendo esto como un relajo. Ciertamente en la provincia penal hay una presencia importante, ¿verdad?, de parturientas de nacionalidad haitiana, pero allá tiene la condición de que hay una comunidad muy cercana que no necesita ese tipo de transporte masivo. Eso es un flujo constante que hay de ese tipo de nacionalidad. Una parturienta haitiana representa un alto costo para los presupuestos de los hospitales dominicanos. Solamente en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia se produjeron 2.997 nacimientos de madres extranjeras en 2016, con un costo estimado de 20.979.000 pesos. Un parto normal para una haitiana cuesta 7.000 pesos, pero con dificultades podría llegar a oscilar entre los 15.000 y los 25.000 pesos. En caso de cesáreas en la maternidad de la Altagracia, saldría ese parto en 11.500 pesos con una estadía de 48 a 72 horas. Un parto de una haitiana en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas cuesta 35.000 pesos y una cesárea saldría en 45.000 pesos. Ante la problemática que representa la migración ilegal, Estados Unidos reconoce el derecho del país a apelar al recurso de la deportación. Todo gobierno tiene derecho de decir quién estará legalmente dentro de su país. Sin embargo, el funcionario estadounidense resalta los esfuerzos que hacen las autoridades dominicanas y haitianas para regular la frontera. Nuestro punto de vista es que fronteras sin controles no conviene a nadie más que los criminales y que controlar la frontera entre Haití y la República Dominicana requiere esfuerzo de los dos gobiernos. Existen planes por parte de República Dominicana y Haití para reforzar la vigilancia para controlar el flujo migratorio de ilegales, el crimen organizado, el narcotráfico y el comercio irregular. Sin embargo, la Comisión Binacional no ha sido reactiva hasta el momento. Para Doble Cara, Ana Hinoa. Bien.
Bien, pues muchísimas gracias a Ana Ainhoa por ese interesante reportaje que pone los puntos sobre la IES, sobre lo que se debe hacer, sobre lo que debería ser la actuación de las autoridades, tal y como dicen algunos senadores allí en este trabajo. Y de ahí vamos a seguir con mujeres, pero esta vez mujeres legisladoras. Es el caso de las legisladoras, mujeres legisladoras que han estado reclamando de la comisión mixta que estudia la ley de partidos que les eleven la cuota establecida por ley de un 33% en los cargos electivos. Ellas quieren paridad, ellas quieren 50 y 50 al menos, pero que se establezca mediante leyes, mediante una legislatura regular. Ellas han visitado a la comisión de mixta y le han hecho el pedido de manera oficial. Así que hay un trabajo sobre Fausto Osiris Mora, nuestro compañero cariñosamente el Bebo, que nos trata este tema y queremos compartirlo con todos ustedes. Vamos a verlo. La comisión bicameral que estudia los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral se reunió esta semana para continuar avanzando en los temas de consenso, entre ellos la cuota de la mujer de un 33% para los cargos electivos. Varias legisladoras de diferentes organizaciones políticas acudieron a la comisión bicameral que estudia el referido proyecto de la ley de partidos políticos con el fin de que esa legislación contemple una paridad de 50 y 50 de participación femenina en los cargos electivos. La presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, destacó que esto debe ser una realidad. Somos alrededor de 80 los diputados y diputadas que estamos promoviendo la paridad política en la ley de partidos. Nosotros entendemos que en un momento en que se está queriendo dotar la sociedad dominicana de un instrumento que regule la vida política de los partidos, ese instrumento tiene que ser respetuoso con lo que manda la ley. Esto no debe tener grandes dificultades porque estamos hablando de que tenemos algo que nos ampara y es la Constitución de la República y como documento anexo a la Estrategia Nacional de Desarrollo. En tanto que otros legisladores entienden que las discusiones de la ley de partidos políticos en la comisión que estudia la pieza van muy avanzadas. El consenso no significa que 100% estamos de acuerdo, significa que una mayoría importante está de acuerdo porque no podemos a veces parar una ley que el país entero está esperando porque un sector menor o mayor quiera imponerse con una regla. Pero lo que sí está unificado es que estamos resueltos a terminar con esos puntos que no logramos consensuar al 100%. Está previsto que para la próxima semana la comisión bicameral que estudia las leyes de partidos políticos y de régimen electoral visite a la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Para Doble Cara, Osiris Mora. Bien, muchísimas gracias a Fausto Osiris Mora por este reporte sobre lo que es esta petición que hacen las mujeres legisladoras de que se le aumente la cuota de participación. Tenemos que irnos a la pausa. Ahí, con el invitado del día de hoy tenemos muchos temas que tratar, pero hay uno que yo quiero esbozar antes de irnos a comerciales, que es lo que tiene que ver la denuncia de que se ha hecho, o la denuncia no, los hechos que han ocurrido en los últimos días, principalmente en los últimos 3 meses. Reseña el periódico El Diario Libre en el día de ayer que al menos 10 policías han sido muertos, han sido asesinados por la delincuencia en los últimos 3 meses para robarles sus armas de fuego. Esto es una situación a la que hay que ponerle coto, enfrentarlo de manera decidida. Sobre este y otros temas vamos a hablar con Daniel Pou, el licenciado Daniel Pou, quien es politólogo, es experto en seguridad ciudadana, es experto en políticas públicas. Así que vamos a unos mensajes comerciales y en breve estaremos conversando con él. No se muevan.
Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Doble Cara y tal. Y como decíamos antes de la pausa, ya está con nosotros el invitado, el licenciado Daniel Pou, quien es politólogo, experto en seguridad, experto en políticas públicas, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Buenas tardes, licenciado, un placer tenerle por acá. Buenas tardes, y para mí todo un privilegio compartir con usted y su distinguida audiencia. El placer es para mí, un servidor, Domingo del Pilar. Pues yo antes de la pausa, licenciado, esbozaba el tema de la Policía Nacional, la cantidad de policías muertos que ha habido en los últimos 3 meses, según publicaba ayer el periódico El Diario Libre, en el sentido de que al menos 10 policías han sido muertos para despojarlos de sus armas de reglamento en los últimos 3 meses. Pero me gustaría irnos un poquito más amplio el tema de la inseguridad, la gran preocupación que hay entre la población, que en todas las encuestas el tema de la inseguridad es el tema dominante, el tema que preocupa a la gran mayoría de la población dominicana. ¿Se ha enfrentado de la manera adecuada el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cuáles serían los perfiles, los puntos básicos con los cuales debería conformarse un plan de seguridad ciudadana? Sí. Mire, el tema de la seguridad ciertamente se ha mantenido en los últimos años en todas las encuestas de percepción en el primero y segundo lugar. Raras veces ocupa el segundo lugar, ya que la mayoría de la población se percibe demasiado vulnerable frente a las amenazas que se ciernen sobre nuestros ciudadanos. Indiscutiblemente que el tema de la seguridad ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos desde el año 2000 hasta nuestros días. A pesar de que se han hecho esfuerzos por tratar de conjurar esa situación, pero lamentablemente esos esfuerzos han estado muy centrados primero en acciones reactivas, o sea, persecución, sobre todo intento de mitigar los efectos y no así las causas. En nuestro país, si observamos las cifras del tema de la violencia y la inseguridad, veremos que se han podido disminuir los homicidios que están vinculados a la criminalidad ya de crimen organizado o de manifestaciones individuales que están vinculadas a delitos tipos. Y ha prevalecido una alta tasa de homicidios por violencia sistémica. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se produce una suerte de sinergia entre la violencia sistémica, la violencia cultural, ¿verdad?, que desborda nuestro país. Hay que saber y tener claro que el 64% de los homicidios que se producen en República Dominicana, según las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, radicado en el Ministerio de Interior y Policía, se corresponden con esa violencia social que ha crecido de manera desmesurada, producto de la anomia que sufre nuestro país. Cuando hablo de anomia, hablo de la incapacidad de los ciudadanos de converger en puntos comunes por la vía del diálogo y de observancia de la ley. Por el otro lado, la violencia producto de la acción delictiva propiamente ha bajado de manera, podríamos decir, importante, no obstante de que frecuentemente hace picos, o sea, se eleva de una manera inusitada y luego desciende. Esto es el producto de que no se han diseñado e implementado las políticas públicas que deberían de atacar esos males en sus raíces, sino que se han diseñado planes de acción como la militarización de la seguridad, establecer controles en la calle por la vía policial o militar, que no necesariamente se manifiestan eficaces para usted poder hacer o reducir las causas de esta violencia. Habíamos visto, licenciado, y se tenía cierta esperanza en que con la entrada en vigor de la nueva ley de la policía
pudiera esto ayudar, porque la ley implicaba aumentos de sueldo, mejorías en las condiciones laborales. ¿Ha eso repercutido de alguna manera? Porque vemos que la situación sí permanece de manera igual. Mire, cuando se formuló esa propuesta de la nueva ley orgánica de la policía, yo manifesté que una ley orgánica que su perfil era eminentemente administrativo, no era suficiente para poder eficientizar la policía frente a los retos que se presentan hoy en día. Ya que si bien los retos son muy dinámicos y son bastante contundentes, la policía requería un cambio de doctrina. ¿Y qué es un cambio de doctrina en la policía? Un cambio de doctrina en la policía es hacer una transformación de la filosofía policial. Y no tan solo de la filosofía policial en el sentido de objetivos, sino también de la filosofía policial en el sentido de darle un contenido innovador a la institución, donde prevalezca la cohesión, el espíritu de cuerpo, haya una visión diferente, una concepción diferente de relacionarse con la ciudadanía y también, que es fundamental, hacer más eficaces los procedimientos que establece la policía para su accionar en la sociedad dominicana. Y el otro tema es la vinculación y el flujo de información e intercambio entre la policía y las demás instituciones del Estado. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tuviéramos una política de seguridad ciudadana robusta, moderna, con una visión de futuro, que no fuera inmediatista, ¿verdad? Estaríamos sumando el sector de educación a los ejes de prevención. Estaríamos capacitando a nuestros policías para que entiendan que el ciudadano no es un subalterno potencialmente peligroso para él, sino que es un aliado indiscutible de primera línea en lo que es la parte de la prevención que le corresponde a la policía como instancia de la seguridad ciudadana. Pero lamentablemente esta visión ha sido resistida dentro de la policía porque todos sabemos que nuestra policía es el resultado de una serie de gobiernos autoritarios que han fomentado la idea entre ellos que el ciudadano es una amenaza potencial. Entonces, eso hace que la policía prácticamente intente actuar sola. Y el otro aspecto también está en el nivel de discrecionalidad que tiene la policía frente a las demás instancias civiles, que incluso en términos jerárquicos se encuentran por encima de ellas. Ejemplo, el tema de la policía con relación a la política criminal del Estado. La policía se considera autosuficiente y con un rango de autonomía inaceptable frente a lo que la Procuraduría diseña como política criminal. Por el otro lado, tenemos un Ministerio de Interior y Policía que no está concebido más que como un órgano de administración y de recaudación de recursos. No tiene la posibilidad de diseñar políticas públicas porque su estructura no está concebida de esa manera, está más enfocada en temas administrativos de recursos que en el diseño de políticas de prevención. Justamente es el Ministerio de Interior y Policía a quien le corresponde diseñar esas políticas de prevención y a quien le corresponde trazarle a la policía su rol dentro de esas políticas de prevención. Hemos visto, licenciado, que usted ha sido muy crítico con la permanencia en el cargo del actual director de la policía, más allá de los 2 años que establece la misma ley. Incluso vi unas declaraciones suyas en el sentido de que acciones, atribuciones que pudiera, decisiones que pudiera adoptar el director de la policía pudieran ser objeto de recursos basados en la ilegalidad de la permanencia en su cargo más allá de los 2 años. ¿Es esto así? ¿La ley limita al Poder Ejecutivo, al presidente, solo a sustituirlo antes de los 2 años? ¿No es cuando sea sustituido
que cesa en sus funciones legalmente el director de la policía? ¿Cuál es la situación? Bueno, justamente esa nueva ley orgánica de que hablábamos reza en uno de sus artículos que la Dirección Nacional de Policía será ocupada por un oficial superior que no podrá extender su función por más de 2 años y que, no obstante, el presidente de la República podría reemplazarlo en su puesto antes de los 2 años si así lo considerare. Entonces, esto plantea un dilema jurídico, un dilema legal, del cual no hay precedentes en República Dominicana, y es hasta qué punto las decisiones que toma el jefe de la policía revisten carácter de legitimidad al momento que su mandato ha prescrito, según lo consigna la Ley Orgánica de la Policía, que es una ley muy especial que para ser aprobada como ley orgánica tiene que contar con la mayoría de las 2/3 partes de las cámaras legislativas. Entonces, en función de esto, estamos frente a una situación flagrante de violación de la ley orgánica de la policía que hasta cierto punto pudiera ser objeto de un recurso que, en definitiva, podría llegar hasta nuestro Tribunal Constitucional. No obstante, que no tenemos precedentes, porque ya en otros momentos, por ejemplo, un ministro de las Fuerzas Armadas se le prorrogó el mandato cuando era la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y estoy hablando del general José Miguel Soto Jiménez, en el gobierno del señor Hipólito Mejía Domínguez, pues también incurrió en este tipo de ilegalidad, lo mismo que en la designación de miembros de las jefaturas de Estado Mayor, que en algunos casos, y recuerdo el caso del general Borrera en la Fuerza Aérea, no contaba con los requisitos académicos para ostentar la jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, mas sin embargo fue designado como tal a contrapelo de lo que mandaba, de lo que exigía la ley de las Fuerzas Armadas. Es decir, licenciado, que si, por ejemplo, el actual director de la policía dispone o recomienda la cancelación de un agente policial por las razones que fuere, ese oficial o ese agente policial puede recurrir al Tribunal Constitucional porque su recomendación está basada en una persona que ya no tiene la facultad para ostentar el cargo. Bueno, esa pudiera ser una. Ahí no es posible porque las cancelaciones, ascensos que se producen en la policía las tiene que recomendar el Consejo Superior Policial. Y hay que recordar... Si es de oficiales, pero un subalterno, por ejemplo, pudiera pasar la misma situación. Creo que tienen que ser ratificadas. Igual. Sí. Y el Consejo Superior Policial está precedido por el Ministro de Interior y Policía y en su defecto por el Procurador General de la República. O sea, el jefe de la policía realmente lo que tiene dentro de sus atribuciones son decisiones administrativas. Decisiones administrativas de rutina en cuanto a temas de patrullaje, de vigilancia, de disposición de recursos, pero es un tema bastante delicado que indiscutiblemente envía una mala señal a la sociedad dominicana. Tenemos que hacer una pausa, licenciado. Le pido su anuencia para ir a unos mensajes comerciales y en breve regresar. Así que no se muevan, que está interesante esta conversación con el licenciado Daniel Pou. Volvemos ahora. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Doble Cara, y seguimos conversando con el licenciado Daniel Pou. Me gustaría saber, licenciado, ¿a qué entiende usted, a qué atribuye el hecho de que el presidente de la República se exponga a que se le hable de violar una ley que él mismo promulgó
y no haga la sustitución como lo establece la ley en el transcurso de los 2 años a que debe ser sustituido el jefe de la policía? Mire, se lo digo porque he conversado con expresidentes de la República. Y en conversaciones en ese tenor me han manifestado lo dificultoso que resulta para un presidente de la República tomar la decisión de designar a un jefe de la policía. Primero, porque la policía es un coto bastante cerrado, con varios nichos de poder que se mueven a su interior, y eso es un tema de larga data que en la policía no ha podido ser superado. Y eso dificulta al presidente tomar la decisión, sobre todo para colocar en la posición de la Dirección Nacional de la Policía, hoy en día antes jefatura de la policía, a una persona que reúna las condiciones para mantener el equilibrio entre esos grupos de poder que se han desarrollado dentro de la policía. Pero yo pensé que eso era parte de la historia, licenciado, porque siempre en el pasado se habló del pugilato, por ejemplo, entre el grupo de Pérez y Pérez, Neinivar. Eso persiste en la policía. Hay grupos de poder de generales diferentes, de bandos. No de generales diferentes, pero sí grupos de poder de intereses diferentes. Pero dentro de la institución, y hacia afuera, pudiera ser, sectores políticos que aúpan. Claro, hay influjos muy fuertes de sectores externos, sobre todo vinculados al poder político, empresarial también, y a los grupos de poder que cohabitan dentro de la policía. Y eso pudiera limitar a un presidente a tomar una decisión en ese sentido, una decisión tan importante que lo exponga incluso a que lo acusen de violador de una ley prohijada por él mismo. Sí, no, mire, indiscutiblemente que quizás los presidentes no le dan la connotación que debe tener en razón de que todavía aquí existe y prevalece el espíritu de que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y puede situarse en determinados momentos por encima de las leyes que rigen esas instituciones. Eso es uno de los temas culturales que tenemos que superar, indiscutible. Pero yo sé que usted es delicado el tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en vez de policía, de política, licenciado. La Junta Central Electoral en esta semana ha hecho un llamado a los partidos políticos a descontinuar las campañas a destiempo, las campañas presidenciales que están llevando en la mayoría de los partidos políticos, el proselitismo. ¿Usted cree que es posible detener esto, la Junta Central Electoral? Ese es un llamado más bien para hacer saber que está ahí, que existe, o sería posible detener ese proselitismo dentro de los partidos políticos. Mire, yo sé que sobre eso no hay una respuesta así que yo le puedo decir, esta es la respuesta y esta es la fórmula. Lo que sí que le voy a decir es que creo que el liderazgo político nacional no tiene conciencia de la situación en que se encuentran las organizaciones políticas que deben ser las mediadoras entre la sociedad y el poder político de las élites, sobre todo del Estado. Si las fuerzas políticas tuvieran conciencia de esa situación, se dedicarían en estos momentos, justamente en estos cruciales momentos, a hacer el trabajo que le corresponde, que es construir sus partidos, darle contenidos, establecer nuevos puentes, nuevos lazos entre los partidos políticos y la ciudadanía y tratar de rescatar la confianza que en un momento de nuestra historia tuvieron. Las últimas encuestas que se han realizado de manera sistemática, hay observatorios que han producido encuestas que han hecho valoraciones y mediciones de 3 años consecutivos. Nos dicen que los partidos políticos están entre las instituciones que menos confianza le inspiran a la ciudadanía, lo cual es lamentable. Hay que trabajar en ese sentido, tienen un reto por delante. Yo creo que ese es el gran reto que tienen en estos momentos los partidos políticos. Si los partidos políticos pretenden exhibir un escenario exitoso, no en términos de victoria, sino en términos de compromiso,
en el que la ciudadanía les responda para el próximo proceso electoral, deberían centrar todos sus esfuerzos en esa necesidad de reingeniería, de autoconstrucción, que los proyectes de una manera diferente. En el actual momento, si usted observa los estudios que se han venido haciendo, en el próximo proceso electoral, de no producirse una situación que concite la adhesión de los ciudadanos a los partidos políticos y a sus propuestas, es posible que en el proceso electoral la abstención incluso sobrepase el 50%. Y eso, en un país como el nuestro, de tanta fragilidad institucional, de tanta desconfianza en las propias instituciones que tienen que regir estos procesos, podría dar unos visos de ilegitimidad al gobierno electo. Hoy en día, usted observa las cifras, hay más de un 35%, cerca de un 35% del padrón de votantes que no siente ningún tipo, no asume ningún tipo de compromiso con los partidos políticos. O sea, hay un distanciamiento entre ciudadanía y partidos. Si a esto le sumamos el promedio del 30% de abstención que se produce tradicionalmente en nuestro país, estamos hablando de entre un 60 a un 65%. Suponga usted que ese 35% que no tiene compromisos con las organizaciones políticas no se sienta atraída en un proceso electoral como el de 2020, que es un proceso que tiene perfiles de ser un laboratorio interesante para la politología científica. Son separadas las elecciones en esta ocasión. Sí, pero la presidencial aquí es la que más peso tiene. Sí. En las elecciones congresuales y municipales, la abstención ha sido tradicionalmente aún mayor. El Congreso de la República, a través de una comisión mixta, ha estado trabajando en lo que es la ley de partidos y régimen electoral. Se dice que está consensuado en un 97%, sin embargo, ese 3% que falta es, al parecer, la parte más difícil para lograr la aprobación. ¿Usted cree que se pueda contar con ese mecanismo para las elecciones próximas, que los partidos logren ponerse de acuerdo para la aprobación de la ley de partidos y régimen electoral? Bueno, si los partidos políticos en República Dominicana están regidos por personas juiciosas, yo creo que ninguno de ellos se atrevería a abocarse a unas elecciones para el 2020 sin una nueva ley de partidos y sobre todo sin una nueva ley electoral, porque algunas de las objeciones fundamentales están justamente situadas dentro de lo que es la ley del sistema electoral dominicano, que es la ley sombrilla, porque usted no puede hacer una buena ley de partido si no se corresponde con una buena ley del sistema electoral. Yo llamo, y lo digo por una preocupación que tengo como ciudadano dominicano, a que los partidos ahora mismo deben abandonar el proselitismo de los candidatos. Es muy extemporáneo. De aquí al 2020 se pueden presentar muchas variables que podrían resultar muy interesantes. Entonces, la agenda política dominicana en estos momentos debe estar centrada en el fortalecimiento institucional de los partidos, en el incentivo a las prácticas democráticas, crear conciencia dentro de los partidos para que los partidos sean verdaderos escenarios de prácticas democráticas y se erradique en la mayor posibilidad posible el hecho de que nuestros partidos sean meros clubes de poder en manos de inversionistas de la política. Eso se oye bonito, se oye como un concepto económico. Meros, ¿cómo fue? Repítalo. Meros inversionistas. Mire, el escándalo de Brexit y la Marcha Verde, los reclamos de la Marcha Verde, ¿pudieran ser dos factores que influyan en los resultados de las elecciones de ese año 20 o falta mucho para pronosticar sobre eso? No, indiscutiblemente que el escándalo de Odebrecht ha causado una mácula significativa en el sistema político de prácticamente todos los países de América Latina.
no voy solamente a situarme en República Dominicana. Y ha concitado, al igual que en República Dominicana, movimientos sociales que no tienen visos de manera inmediata de carácter político, que han tomado como reivindicación el tema de la opacidad, de los controles y sobre todo de la necesidad de rendición de cuentas, transparencias y un régimen de consecuencias para el liderazgo político. De hecho, ahora mismo en Perú, me parece que ya se aprobó la nueva ley que califica como imprescriptibles los delitos cometidos, ¿verdad?, desde posiciones políticas en contra del Estado peruano. Y es una tendencia que por lo visto va a empezar a tomar auge en las nuevas legislaciones latinoamericanas. Una pregunta final, licenciado. El tema del Código Penal y la ley del aborto, parece que en el Congreso se han decidido porque el Código Penal salga del Congreso y han decidido separar el tema del aborto de este. ¿Usted cree que esto sería posible en virtud de la nueva Constitución o sería una salida para poder implementar lo que sería el Código Penal en la República Dominicana? Bueno, yo creo que detrás de las objeciones a las observaciones que de manera atinada al nuevo Código Penal formuló el señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, hay una excusa de sectores políticos que le temen como el demonio a la cruz a algunas nuevas figuras penales que tiene ese Código Penal, que incluso pondría en una situación bastante difícil a aquellos funcionarios públicos que cometan excesos o hagan uso discrecional de los fondos del Estado. Esa es una teoría nueva. O sea, el Código Penal, el tema del aborto se ha tomado como excusa para no poner en ejecución el Código Penal. El Código Penal. Imagínense que los funcionarios actuales que han sido sometidos a la justicia por casos como el de Odebrecht hubieran tenido que ser juzgados con ese nuevo Código Penal. Usted sabe que aquí los sometimientos que se hacen en gran parte utilizando figuras del viejo Código Penal, muchas veces se utilizan las figuras por aproximación, porque nuestro Código Penal es muy antiguo, está desfasado conforme las nuevas figuras penales que existen hoy en día en el escenario jurídico internacional. Entonces, como decimos en buen dominicano, acotejamos las figuras que existen para asimilarlas a los nuevos delitos que se producen. Lástima que nos adentramos en este tema ya en la parte final del programa, en la parte final de la entrevista, porque la verdad es que es una forma interesante de verlo. Le agradecemos al licenciado Daniel Pou su participación aquí en su espacio Doble Cara, y a ustedes las gracias por la sintonía. El próximo sábado nos veremos en otra entrega. Pasen feliz resto del fin de semana.